la función getS, ¿no? Que permitía leer un string del teclado y volver a tratar de entender qué es lo que es este programa y les voy a mostrar cómo se resuelve el pequeño inconveniente. Después les voy a mostrar un pequeño ejemplo cómo se manejan los argumentos de un programa en C y eso les va a servir para el trabajo práctico. Ya subí el trabajo práctico número 2 que es está relacionado a un uso básico de los fork que hemos visto el día de ayer. Pues vamos a recapitular todo eso y les voy a ir explicando en detalle qué es lo que tienen que hacer. Después vamos a avanzar un poquito no diría teoría, porque les voy a mostrar de manera práctica cómo pueden comunicar procesos padre e hijo de una manera muy sencilla, como un primer paso para introducir las comunicaciones entre procesos. Una particularidad bastante interesante que les puede ser de mucha utilidad cuando están utilizando el sistema Unix o Linux. Y vamos a ver cómo se utilizan estos elementos de comunicación para facilitar, digamos, algún tipo de tarea que tengamos que hacer directamente en el shell. Y ya la próxima clase vamos a ver cómo se programa esto directamente en C. Entonces, vamos a ver el uso externo de la comunicación, su utilidad, y luego vamos a ir aprendiendo la parte de System Call que nos permite hacer esta comunicación básica. ¿Ok? Bien, entonces vamos a retomar esta pequeña diapositiva. No sé si ha quedado muy clara. Entonces lo que habíamos querido con este pequeño programa era mostrar la combinación del fork con el exec, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto que cuando nosotros ejecutamos un código, un programa cualquiera en C y hacemos la llamada al system call fork. Entonces el primer paso que ocurría era que el código del proceso era copiado exactamente igual, ¿cierto? Y este se volvía el código del proceso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no ponemos esta condicional de aquí, porque el fork nos devuelve un valor donde nosotros podemos identificar si estamos ejecutando justo después del fork el padre o el hijo, entonces la ejecución sería idéntica tanto en el padre como en el hijo. En otras palabras, no habría manera de diferenciar y el mismo código después del fork se ejecutaría tanto en el padre como en el hijo, ¿no? Entonces, la única manera de diferenciar es a través de esta condición if. Entonces, si el PID devuelve 0, entonces estamos en el código del if, ¿no? Como es una copia idéntica, lo que queremos hacer con este pequeño programa es ejecutar otro programa en el proceso, ¿no? Entonces el padre va a continuar ejecutándose normalmente y el hijo, en vez de ejecutar el código que estaría aquí, entonces sería muy complicado poner, digamos, un código diferente cada vez, ¿no es cierto? Lo que queremos con el exec es poder ejecutar un programa que ya está compilado, ya está disponible en el sistema, y lo que va a hacer este exec, ¿no es cierto? Hemos visto que hay 5 diferentes variantes del exec, entonces este es uno de ellos. Va a tomar el código del programa que nosotros le indiquemos en la línea de comando, por eso estamos leyendo el nombre de la aplicación que queremos que se ejecute, y va a reemplazar en esta parte completamente el código del proceso. Entonces, aquí se va a
insertar en memoria el programa que le hemos pasado por nombre en este caso, ¿no es cierto? Entonces estamos queriendo nosotros leer el nombre, utilizando esta función getS, el nombre del programa que queremos que sea reemplazado en la memoria del proceso, ¿no? Por eso es que les dije que una vez que el código es reemplazado y ejecutado, etcétera, ya no hay chance de ejecutar el código que viene después. O sea, esta línea de aquí jamás se va a ejecutar, porque simplemente la memoria o el proceso que queremos ejecutar ha sido reemplazado el código en la memoria, entonces esto ya nunca más vamos a poder ejecutar, ¿no? Una vez que el programa que estamos queriendo ejecutar termina, ¿no? Entonces va a hacer un exit, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nosotros, como tenemos el ID en la parte del padre, cuál es el ID del nuevo proceso, hemos visto que cada vez que hacemos un for, el hijo va a tener un nuevo ID, ¿no? Y va a tener como identificador del padre el ID del padre que lo crea. Entonces, el valor que devuelve en el código del padre es el ID del hijo. Entonces, aquí podemos esperar el fin del hijo, ¿no es cierto? Entonces, el padre va a esperar, no va a hacer nada más hasta que el hijo muera. El hijo puede morir de varias maneras, ¿no es cierto? Puede ser que el programador se ejecute una vez y haya terminado el programa, pero puede ser también un programa que nunca acaba, ¿no? Entonces, si muere de alguna manera, en ese caso, el wait también va a identificar cuál es la manera de que ha terminado, ya sea de manera, vamos a decir, normal, con un exit, o puede ser que el sistema haya matado el proceso, pues en ese caso también va a recibir el padre una información de el tipo de terminación que ha tenido el hijo, ¿no? Entonces, espera hasta que termine y una vez que ha terminado va a acabar. ¿Ok? Entonces, este pequeño programa de aquí, lo que pretendía era mostrar cómo ejecutar a través de un fork un programa arbitrario. Entonces, lo que nosotros vamos a poner en la línea de comando es en realidad lo que se va a ejecutar en el proceso, ¿no? Y obviamente, si no existe un binario correspondiente, no va a pasar nada, va a dar un error, ¿no es cierto? Pero lo que queríamos era leer el programa, el nombre del programa que queríamos ejecutar utilizando esta función getS, ¿no? Pues lo que habíamos visto era que el getS era peligroso, por eso nos daba unos warnings, y también el llamado al execlp no estaba bien hecho, habíamos visto que teníamos que poner un null para que funcione bien, y habíamos visto que podíamos utilizar un fgetS o un scanf para leer el nombre del programa que queríamos ejecutar. ¿Correcto? ¿Esto ha quedado claro entonces? ¿Tienen alguna pregunta de cuál era el objetivo de este pequeño programa? Perfecto. Entonces, vamos a ir a revisar nuestro pequeño programa y vamos a ir entendiendo paso a paso qué es lo que hacemos, ¿no? Pues lo que había hecho es mostrarles el scanf que funcionaba y vamos a ejecutar. Voy a hacer un for query y voy a hacer un for query, ¿no? Entonces, aquí está esperando leer con el scanf el programa que le quiero ejecutar. Pues puedo hacer, por ejemplo, un ls, ¿no? Y como pueden ver, el hijo va a leer el binario del ls, que es en realidad un programa compilado, por eso les había mostrado alguna vez
con el comando which uno puede saber dónde está físicamente el programa. Entonces aquí puedo hacer con el comando file, y si voy a ver a qué corresponde ese programa, efectivamente es un programa compilado binario que, descargado en memoria, reemplaza el código del IPO. Y aquí, para ver exactamente qué es lo que he leído con el scanf, le he puesto estos caracteres, ¿no? Para ver si todo está bien. Aquí podemos ver que ejecuta el comando ls, exactamente como cuando yo estoy haciendo esto. Imprime el resultado y en este momento es cuando termina el comando ls de su ejecución, y el padre puede, como está haciendo un wait, terminar y puede, por ejemplo, obtener el ID del programa o el estado, cómo termina el programa, porque puede ser que lo termine de manera correcta o incorrecta, etc. ¿No? Bien, entonces volvemos a revisar nuestro código, y lo que les había mostrado la anterior vez era que voy a utilizar, en vez del scanf, voy a utilizar el getS, ¿no es cierto? Entonces, bueno, les voy a mostrar más o menos cuál era la idea. Con el fgetS, según el manual, habíamos visto que el primer argumento era el programa que queríamos ejecutar, ¿no? En un string. Perdón, el puntero hacia la memoria donde queremos guardar, porque el usuario está escribiendo, ¿cierto? Entonces aquí teníamos una memoria reservada de un cierto tamaño, en este caso 1024 caracteres. Ya vimos en la parte de introducción a C de que cuando declaramos un array, esto es equivalente a declarar eh, un puntero hacia un string. En otra palabra, nos apunta al inicio de nuestro array, de nuestro string, ¿cierto? Y en el fgetS le estamos pasando como argumento el puntero hacia el inicio del string, donde el usuario o el programa va a poner lo que el usuario ha escrito. Aquí le decimos cuántos bytes va a leer máximo. Entonces no sabemos cuántos ha leído a priori, pero le estamos diciendo que puede leer 1024 caracteres. Y aquí le teníamos que pasar de dónde va a leer, ¿no? Puede ser un fichero o puede ser el estándar input, que es el teclado, ¿no? Lo que el usuario escribe. Entonces, una vez que el usuario aprieta Enter, en ese momento el program name, o sea, el string, va a contener lo que el usuario escribe. Entonces, si escribo, por ejemplo, ls, va a tener el valor de estos dos elementos. Pero no funcionó, ¿no? Pues vamos a ver el por qué. Entonces, vuelvo a compilar y ahora escribo for wait, y quería ejecutar el S, y me decía no encuentro el S. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de por qué no funcionó? La respuesta está por aquí. Tal vez porque ha tomado el salto de línea también. Exactamente. Entonces, vamos a ir a leer, por eso les digo siempre, lean el manual, y eso es lo que no hice el día de ayer en detalle. Entonces voy a leer ahora. Man, entonces estamos queriendo utilizar FY13, ¿no? Ok, entonces aquí está todas las funciones relativas relacionadas a la lectura, ¿no? De caracteres. Y si bajamos
el get, fget ese, miren lo que dice. Dice, lee bueno, es difícil de traducir, pero in most one less than size character. O sea, le pasamos el argumento size y nos está leyendo, vamos a decir, hasta uno menos, ¿no es cierto? El string, en este caso el estándar input, y dice guarda en el buffer apuntado por S. ¿Está bien? Es lo que queremos. Y dice, la lectura termina cuando hay un end of file, que es el caso, por ejemplo, de una lectura de un fichero, o hay un carácter de new line. Ajá, entonces cuando nosotros apretamos Enter, efectivamente ahí termina de leer, ¿no? Si un Enter, o sea, si un new line es leído, va a ser también guardado en el buffer, o sea que el carácter del new line es guardado en nuestro buffer y un carácter de terminación de string. Recuerden que les había comentado que todo string siempre tiene que estar terminando por un \0, que es un carácter nulo, ¿no? Va a ser guardado después del carácter en el buffer, o sea, después del enter, va a ser guardado, o sea, ahí va a terminar nuestro string. Pues cuando yo impreso, ¿no es cierto? He puesto %S justamente para querer ver cuál era el string. En el printf le estoy pasando el puntero del string y aquí claramente está el inicio, aquí está el carácter ls, está bien, pero aquí hay un enter. Por eso es que el otro, el bracket que está cerrando está en la línea siguiente. Entonces, ¿cómo voy a resolver? Primero, debería saber cuántos caracteres ha leído en el buffer, ¿no es cierto? Ok, entonces, veremos qué devuelve el get, el fgets. Entonces, hago mano otra vez. El fgets dice, aquí no dice que, aquí está, return value, ¿no? Bien. O sea, para el fgets dice que devuelve el string en caso exitoso o null en caso de que haya un error. Entonces me está devolviendo el puntero hacia el string que yo mismo le he pasado, entonces no me interesa mucho porque ya lo tengo, pero yo podría utilizar alguna función que me calcula el tamaño de un string, ¿no? Entonces, hago una pequeña búsqueda para saber cómo hacer eso y voy a encontrar, por ejemplo, eh, la función strlen. Vamos a ver si tenemos el manual, ¿no? Entonces aquí tengo que hacer un include string.h y le paso como argumento un puntero hacia una cadena de caracteres, ¿no? ¿Y qué es lo que me calcula? Me calcula el tamaño, excluyendo el carácter de terminación, ¿no? Entonces, si yo tenía, por ejemplo, el carácter ls, ya sabemos que aquí me ha puesto el \n, o sea, el enter, y ha aumentado el \0. Pues cuando yo llame al string len, ¿qué va a pasar? Va a devolverme hasta aquí. Me va a decir 3. ¿Sí? Ok, entonces con el strlen yo puedo saber cuántos bytes hay en la cadena de caracteres y como yo quiero eliminar este \n, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo, por ejemplo, escribir aquí un \0 adicional para terminar
y que el string solamente sea hasta aquí. ¿Sí? Pues vamos a intentar hacerlo. Vuelvo a mi programa. Ok. El string ya está incluido. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es hacer algo de este estilo. Vamos a ver este de lane. PGRName. Perfecto. Y ahora voy a imprimir el tamaño. Listo. Ajá. Compilamos. Por si acaso, no sé si han visto que yo utilizo mucho este carácter. ¿Alguien sabe para qué sirve? Tal vez los que utilizan Linux cotidianamente. En un shell script de Unix, este carácter quiere decir ejecutar el comando anterior que comienza con los caracteres que uno le pasa aquí, ¿no? Por eso, en vez de escribir make por wait, pues directamente busca el anterior que he ejecutado con este inicio y lo va a volver a ejecutar. Ok, entonces ya he compilado y ahora voy a ejecutar. Entonces leo ahora el ls, ¿no? Y efectivamente tengo un tamaño de 3. Entonces ahora yo sé que en qué posición voy a escribir. Entonces la posición 0, la posición 1, la posición 2, aquí está el backslash n, este es el backslash 0, ¿no? Pues lo que tengo que hacer es escribir en la posición 2 el backslash 0, ¿no? Como el string me da el valor total de caracteres hasta el backslash 0, en este caso 3, entonces voy a escribir en el tamaño size menos 1. Entonces así, cualquiera es el tamaño del comando que estoy escribiendo, siempre va a funcionar, ¿no? Voy a venir aquí y vamos a simplemente poner pgname en la posición de size menos 1. Entonces esto lo que hace es, perdón, escribir el carácter 0, ¿no? Y ahora debería funcionar. Entonces vuelvo a compilar. Y ejecuto ls. Entonces ejecuta efectivamente el programa que ya está bien ejecutado, ¿no? Por ejemplo, el programa pwd, vamos a ver si existe. Entonces, si busco which pwd, veo que tipo si es un programa ejecutable. En este caso sí es un programa ejecutable, entonces puedo hacer lo mismo. Entonces voy a poder, por ejemplo, ejecutar el for quake otra vez y puedo ejecutar pwd. Entonces aquí ya son 4 caracteres que le digo con el enter, ¿cierto? Y efectivamente ejecuta el programa con exactamente el mismo output que ejecutarlo directamente en la consola o en el terminal, ¿no? Entonces, todo lo que les he mostrado es justamente una introducción para ver cómo funciona un shell. Entonces tenemos un pequeño programa que es el bash o el sh, como les indiqué. Pues cada vez que nosotros escribimos un comando aquí, en realidad está haciendo exactamente lo que hemos visto anteriormente. Está haciendo un fork
Entonces el shell se va a forcar y vamos a tener en memoria un nuevo shell. Tenemos aquí el shell, se hace un fork, crea el proceso ICO con exactamente el mismo código, pero gracias a ¿cómo se llama? Al exec, ¿no? Entonces lee el programa que queremos ejecutar y ese programa es reemplazado, ¿no? En el código del shell. Entonces, eso nos permite a nosotros, con unas cuantas líneas de código C, crear, gracias al fork del exec, en realidad un mini shell muy rústico, pero podría funcionar. Obviamente lo que no hemos aprendido es a manejar los argumentos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo escribo ls-al en la consola, me va a dar todo este output. Pero mi programa que hemos hecho para que lea el texto, si aquí le pongo esto, ¿no? Entonces aquí cree que el nombre del programa es toda la cadena de caracteres ls-al, pero eso dice no encuentro ese programa. Entonces el paso siguiente que nos tocaría es aprender a cómo separar el programa, el nombre del programa, de todos los argumentos que vienen después. ¿Ok? Y eso se puede hacer utilizando diferentes funciones de manipulación discreta, ¿no? Que les voy a mostrar en este momento. Entonces, seguramente han programado, han visto algo parecido en otros lenguajes de programación. Entonces, en C lo que tenemos es el stere-token, ¿no? Que quiere decir tokenizador de strings. Pues cuando ustedes quieren ir partiendo un string que tiene un cierto carácter de delimitador, por ejemplo, puede ser un espacio, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si digamos queremos hacer ls menos al, que sería otro bloque, espacio, y aquí digamos menos p, otros argumentos, ¿no? Y aquí tal vez prog, o qué sé yo. Entonces, queremos ejecutar el comando ls, pasarle este argumento, este otro argumento y este otro argumento, ¿no? Entonces aquí el carácter de separación o el delimitador es un espacio, ¿sí? Y otro espacio, otro espacio. Por lo que quisiéramos es dividir cada uno de estos elementos para poder manipularlos individualmente, especificando cuál es ese delimitador, ¿no? Por eso es que se llama tokenización, ¿no? Porque cada uno va a volverse un token. Entonces, en C tenemos esta función donde le pasamos el string que queremos tokenizar y le pasamos el delimitador. En este caso sería, por ejemplo, el carácter espacio, ¿no? O cualquier otro que queramos hacer. ¿Qué es lo que devuelve este tokenizador? Va a devolver una cadena de caracteres apuntando a el primer, siguiente y subsiguiente elemento del tokenizador, ¿no? Del carácter. Entonces, cuando nosotros le decimos devuélveme el primero, nos va a apuntar aquí, porque va a encontrar y va a delimitar hasta este de aquí. Pues la siguiente vez que llamemos al string token nos va a avanzar y nos va a devolver este otro elemento. Y la siguiente vez va a apuntar aquí y nos va a devolver este elemento, y así sucesivamente. Entonces, uno tras otro, vamos a poder ir leyendo los elementos del string, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este es un string hardcodeado donde queremos separar por el carácter hashtag. Entonces, definimos cuál es el carácter de separación. Entonces ponemos eso y como pueden ver aquí
estamos declarando un puntero hacia un string. Porque cada vez que nos devuelva el tokenizador, vamos a tener un puntero hacia una posición diferente del string de input, ¿cierto? Pues la primera vez mandamos o invocamos el string token, le pasamos también podemos definir varios delimitadores, como en este caso es ese carácter, y aquí nos está devolviendo el puntero entonces hacia la posición inicial que sería, perdón, ese de aquí. ¿Sí? Ok. Cuando termina, o sea, cuando ya no hay más elementos, es cuando la función string token devuelve null. Entonces yo puedo iterar varias veces para ir testeando la próxima vez que lea el próximo string, ¿no? Tokenizado, entonces voy a ir avanzando de esta manera. Entonces, imprimo el primero, vuelvo a mandar, y esta vez, como ya le he pasado la primera vez el string, tengo que mandar null. De esa manera sabe que está procesando el que le hemos mandado inicialmente. Entonces, la siguiente vez va a apuntar a esta posición. Pues voy a poder leer esto de aquí, así sucesivamente, hasta que no haya ningún elemento. Entonces, el output, como pueden ver, es los strings separados en tokens. Ok, entonces con esta nueva funcionalidad, pueden revisar en los ejemplos que he puesto un pequeño programa que es esto. Ya conocemos cómo procesar los argumentos que el usuario va a escribir en la consola, o sea, para hacer nuestro mini shell, ¿no es cierto? Entonces, gracias a todos estos elementos que hemos visto, podríamos nosotros escribir un shell de esta manera. Y este es un ejemplo clásico. En mis épocas nos hacían programar esto como trabajo práctico, pero es tan común y tan conocido que si les pido eso, obviamente van a encontrar 50.000 implementaciones disponibles, pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero sí me gustaría que entiendan cuál es el principio de la implementación de un shell. Pues por eso Unix es tan poderoso, porque con unas 20, 30 líneas de código se puede implementar una consola donde el usuario puede interactuar con unos cuantos system calls, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo que cuándo tiene que terminar el shell. Entonces, si, por ejemplo, voy a mi consola, ¿no? Entonces aquí voy a crear otro terminal. Estoy creando un nuevo shell. Si hago exit aquí, chao, desaparece. Entonces ahí termina el proceso, ¿correcto? Entonces si vengo aquí a mi programa, a mi pseudocódigo, es exactamente lo que estoy haciendo en la primera línea. Estoy iterando, esperando a que el usuario me dé un input. Entonces yo leo lo que el usuario me ha escrito en la consola, y si dice exit, quiere decir que tengo que terminar. Chao. Se acaba, ¿no? Entonces aquí el shell termina. Ok, entonces el usuario ha puesto el comando que queremos ejecutar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el famoso ls-g. Listo. Entonces, aquí yo voy a utilizar el tokenizer para separar el programa con los argumentos, etc. Hago un fork. Entonces, el programa se clonea completamente. Y aquí verifico si el ID del vuelto por el fork, que es para el hijo. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es utilizar los comandos con los argumentos leídos del usuario y ejecutar, llamando a uno de los 5 exec, el comando con sus argumentos. Entonces ya sabemos que esto va a reemplazar con el código y va a ejecutar los argumentos. Entonces van a haber execs especiales que aceptan los argumentos, ¿no? Y se va a cargar el código y listo. En
En el padre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar el código del hijo, del proceso hijo. ¿Por qué? Porque el shell nos permite ejecutar varios procesos a la vez. No es que se crea un hijo y, digamos, el hijo está ejecutándose al mismo tiempo que el padre, y hemos visto que podemos ejecutar varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el padre, es nuestro, cuando voy a poner my shell, nuestro programita, puede tener varios hijos, ¿no? Y todos ellos pueden estar ejecutándose al mismo tiempo. Pues por eso vamos a guardar el process ID del programa que hemos ejecutado. Y volvemos a leer o tratar de leer lo que el usuario está escribiendo. Entonces el programa del hijo con la ejecución se va a ejecutar por su lado. Volvemos a leer lo que el usuario quiera interpretar y así sucesivamente. Y al final hacemos wait para esperar a todos los hijos para que terminen lo que. ¿Ok? Entonces, esto muestra el poder de la combinación del fork, exec y el wait. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ah, Inge, ¿por qué en el anterior, en el bucle, al strtalk le daba null como un parámetro? Eso es para indicar, vamos a volver, eso es para indicar que tiene que tomar como base el que no era null. Porque si le vuelve a pasar, va a comenzar de nuevo del principio. Entonces lo que queremos es que haga una tokenización de un string dado. Entonces llamamos una primera vez como una especie de inicialización para que sepa a cuál string estamos refiriéndonos, y a las subsiguientes van a ser con respecto a ese string. Porque si aquí le pones itera e itera, siempre le va a devolver el primer todo el tiempo. ¿Ok? Sí, más claro, Inge, gracias. En otros lenguajes de programación es lo mismo, ¿no? Históricamente C es uno de los lenguajes más antiguos, pero si buscan en Java u otros, en Tokenizer, funciona exactamente la misma manera. Perfecto. Antes de pasar a esto, les voy a mostrar cómo procesar justamente los argumentos en un programa cualquiera, en C. Ok, entonces vamos a hacer un programa, myargs. Ok, entonces voy a hacer un .h, y habíamos visto que los programas en cualquier lenguaje de programación en general reciben dos argumentos implícitos, ¿no? Uno, que es el contador de argumentos, que es un entero, y el otro, que es un puntero hacia un array de strings. ¿Ok? Ok. Entonces aquí vamos a hacer el return 0, simplemente para respetar que la función devuelve un valor. Entonces aquí lo que queremos es entender cómo funciona el manejo de argumentos, ¿no? Entonces lo más básico que voy a hacer es imprimir el valor de argc. Entonces, args, dos puntos, y voy a poner un d, que es un entero, y le voy a pasar el valor directamente a 0. Okay. Entonces, compilo esto, y como tengo flojera, voy a compilarlo como a.a. Ok, entonces, ejecuto esto y me dice argumento 1. Ok,
Entonces hay ya un argumento. ¿Cuál sería ese argumento? Ya les había dicho en la anterior vez, tal vez muy rápido. El nombre del programa, ¿no? Correcto. Entonces, si yo pongo, digamos, otro, a ver, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, me está dando 3, ¿no? Entonces, este es el del programa, este es el primero y el segundo. Ok. Ahora vamos a imprimir cuáles son los argumentos de estos valores de aquí, ¿cierto? Entonces, si yo imprimo el valor, vamos a poner a posición 0, o sea, el primero, y como es un string, lo voy a poner así. Entonces yo puedo hacer, como es un array, a posición 0. Y eso siempre va a funcionar porque, como han visto, el número de argumentos en un arreglo que comienza a 0 es 1. Entonces hay un argumento que en realidad es eh, el, el nombre del programa. Entonces el nombre del programa aquí va a ser mostrado si vuelvo a compilar. Entonces voy a poner punto out y efectivamente el posición 0 es a punto out. Voy a voy a compilar con otro nombre, ¿no? Entonces hemos visto que con o se va a llamar myargs. Entonces yo ejecuto myargs esta vez, entonces el nombre es efectivamente exactamente el que estoy ejecutando. Ok, entonces ahora yo quisiera recibir siempre, por ejemplo, un cierto número de argumentos. Por ejemplo, 2 argumentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Voy a revisar, como aquí ya tengo el valor, si esto es menor a el número de argumentos que yo quiero. Entonces, si quiero 2 argumentos, esto tendría que ser menor a 3, ¿cierto? Perdón, 2, ¿no? Entonces, si el valor es menor estrictamente que 2, quiere decir que no, 3, sí, puede ser estrictamente igual. Okay, 1 será, entonces, igual, ya. Entonces aquí voy a hacer un printf, ¿no es cierto? Donde digo, entonces, ¿y qué voy a hacer? Voy a salir completamente, ¿no? Entonces, puedo hacer un exit -1 porque es un error. Vamos a compilar. Y aquí me dice, no conozco el exit. Seguramente necesita el delete. Okay. Voy a aumentar eso. Y voy a hacer un include. Ok. Ahora hago my args y me dice 2 argumentos. 1, ahora sí. ¿No? Entonces, aquí me está obligando a darle 2 argumentos en la línea de comando. Ok. Y ahora yo quiero utilizar estos valores de aquí. ¿Sí? Ya hemos visto que el argc es el argv es un vector de strings. Entonces, todo lo que yo le pase aquí, en la posición 1, 2, etcétera, porque yo puedo imprimir,
Vamos a hacer eso. Entonces, si ahora, como yo sé que hay el número correcto de argumentos, yo puedo agarrar y hacer un bucle for, ¿no es cierto? De la posición ya en 0 más, no importa, vamos a volver a imprimir. Y aquí le pongo menor a args o h, ¿no? Y voy a imprimir aquí los argumentos, ¿no? Entonces la posición arg, posición por ciento de es igual a por ciento s, n, y estoy queriendo utilizar el valor del índice, pues le voy a poner i, y aquí estoy queriendo imprimir el string correspondiente, ¿no? Entonces voy a hacer arg posición i, ¿no? Y ahora debería poder ver todos los argumentos, ¿no? Entonces, si por ejemplo hago esto, me pide los argumentos mínimamente, entonces ahí está, y si pongo más argumentos, se va a imprimir todos, perfecto. Entonces aquí estamos viendo que los argumentos son strings, entonces yo quiero utilizar este valor como un entero, como un valor numérico, porque yo sé que el primer argumento, por ejemplo, siempre va a ser un valor numérico en caso de que el usuario hace un valor diferente a un entero, entonces ya puedo hacer un error, ¿cierto? Pues vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa es, por ejemplo, tener un entero, ¿no? Entonces, valor, y esto es el arg de posición 1, ¿no? Entonces, aquí estoy asumiendo que el primer argumento es un entero. Listo. Entonces, yo podría hacer un printf de el valor, y ahora es un entero, y le voy a pasar var, ¿no? Ya se puede imaginar que esto no va a funcionar, ¿no es cierto? Porque hay una diferencia, estoy queriendo asociar a un entero un string, un puntero hacia un elemento. Entonces, tengo que cambiar el tipo, y no puedo hacer un cast, porque son dos tipos diferentes. Por lo que tengo que hacer es buscar una función que me convierta un string o una cadena de caracteres en un entero, ¿no? Entonces, esa función es el ASCII to integer. Vamos a hacer el man, y aquí me dice que está en el std, y hay ATOI, donde efectivamente le paso un puntero a una cadena de caracteres terminadas en cero, etcétera, que debería tener un valor numérico, un entero, y seguramente en la parte de errores me va a decir que va a devolver un error en caso de que no pueda hacer, ¿no? Ok. Entonces voy a utilizar esto, simplemente, eh, haciendo la conversión. Aquí hago aquí, y ahora debería poder compilar. Probamos, ¿no? Entonces le pongo, por ejemplo, un carácter, necesito siempre 2, mínimamente, ¿no? Y aquí le he puesto A y me devuelve 0. No da. Entonces, si le pongo 2021 como ahora valor numérico, entonces efectivamente en la posición 1 ha convertido el string a un valor numérico. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Creo que es bastante claro y sencillo.
Bien, ahora con toda esta introducción les voy a presentar el trabajo práctico número 2. Dependiendo cómo les va y tenemos el examen la próxima semana, etcétera, vamos a definir después cuánto tiempo requerirían para esto. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a programar un poquito en C, basándonos en los códigos que les he compartido. Entonces tenemos el código father-son, que está en el repositorio que les pasé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es copiar ese código a un fichero que se va a llamar pp2.1, para el ejercicio número 1. Y la idea va a ser crear en una bucle tantos hijos como el usuario va a pasar el argumento. Entonces, si le dicen eh, que cree 20 hijos, entonces este programa tiene que crear, hacer fork en una bucle de 20 veces, ¿cierto? Ok, entonces como ya tenemos la base, va a ser relativamente sencillo y ya les he dado la utilización o esta primera parte, cómo convertir y tener el valor numérico para poder hacer la ejecución del ciclo, ¿cierto? Ok, entonces una vez que están haciendo el fork, los diferentes forks, van a eliminar o comentar la línea donde el padre hace un sleep para esperar un segundo la creación del hijo, ¿cierto? En el ejemplo que les di. Y van a iterar tantas veces como el número de hijos que han creado para hacer wait. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el padre recibe como argumento el número de hijos y va a empezar a crear todos los hijos. ¿Ok? Una vez que ha creado todos los hijos, y el código del padre sabemos que pasa inmediatamente, entonces vamos a hacer un wait y vamos a ir esperando en una bucle que termine así sucesivamente. ¿Ok? Bien. La ejecución entonces va a ser de este estilo, ¿no? Compilan, le dan un nombre y aquí les dice que les falta un argumento y por ejemplo si piden dos procesos, entonces se va a imprimir todo lo que imprimimos con el PID de los hijos, etcétera. Entonces aquí claramente ha habido dos forks que se han hecho, ¿no? El padre está diciendo, se han creado dos hijos y como le hemos quitado el sleep, inmediatamente el padre va a decir, ahora voy a esperar a los hijos, ¿no? Entonces el código del padre va de alguna manera más rápido que el código de los hijos. Y cuando ya se crean los procesos hijos, pues cada uno a su ritmo va a ir imprimiendo los valores antes de terminar. Y cuando ha terminado el hijo, aquí podemos ver que el padre identifica en la bucle for, porque está esperando dos hijos, porque sabe cuántos han creado, y aquí el wait le va a dar el identificador de cuál es el hijo que ha terminado y al final termina, ¿no? Entonces, ejercicio muy sencillito, simplemente para que empiecen, digamos, a hacer el tipo de programación y entiendan el manejo de for. Muy bien, entonces, en el segundo ejercicio vamos a hacer que los hijos ahora duerman un cierto tiempo, pero de manera aleatoria, ¿no? Entonces tienen que hacer un sleep, porque justamente el fork o sea, tarda, ¿no? Entonces lo que queremos es que cada uno de los hijos vaya esperando un poquito antes de terminar inmediatamente, ¿no? Ok. Entonces, además de dormir un cierto tiempo aleatorio,
vamos a aprender a leer el valor con el que terminan los hijos. Entonces, ya les había indicado que la convención dice que cuando un proceso termina, un programa termina con -1, devuelve -1, implícitamente quiere decir error. Y cuando un proceso en Linux, por ejemplo, termina con 0, quiere decir que ha sido exitoso, ¿no? A veces también hay códigos de error que son diferentes de 0, o -1, perdón, ¿no? Entonces, cada código va a tener su propia significación. Entonces, vamos a olvidarnos de eso y vamos a, independientemente del estado del proceso, vamos a devolver el valor aleatorio que el proceso va a hacer sleep. Entonces, el hijo tiene que generar un valor aleatorio entre 0 y el número de procesos. Entonces, si por ejemplo tenemos 10 procesos, va cada uno de ellos dormirse entre 0 y 10, ¿no? Segundos. Y ahí deberíamos tener que los hijos están cada uno durmiendo un valor diferente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los hijos van a crear el valor aleatorio, hacer un sleep, y para terminar van a hacer un exit, pero el exit no va a ser -1 ni 0, va a ser el sleep time. De manera que aprendamos a recuperar ese valor en el padre, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre? Tiene que iterar de la misma manera anterior, esperando, recreando a los hijos, verificar que el hijo ha terminado, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan el wait, en el wait hay una manera de solicitar el estado en el que ha terminado el hijo, y no solo eso, sino que les va a indicar cómo ha terminado el hijo. Entonces existen una serie de macros que tienen que leer en el manual, que uno les va a decir cómo ha terminado el hijo, o sea, si ha sido un exit realmente el que ha hecho terminar el hijo, o ha sido el sistema que lo ha matado, o ha sido una señal, etcétera. Entonces hay una manera de verificar si efectivamente el hijo ha terminado con un exit, y como estamos aquí nosotros llamando el exit, obviamente aquí en el padre se va a recibir esa información, y una vez que hemos verificado que ha sido efectivamente un exit, vamos a leer el valor del exit, ¿no? Y como aquí le estamos poniendo un sleep time, los segundos que ha dormido, entonces en el padre, el hijo que ha terminado debería también tener el valor de retorno de ese estado de exit, este valor de los segundos que ha dormido. ¿Listo? Ok, entonces aquí les he puesto qué es lo que tienen que entregar. Esta vez tienen que entregar el reporte describiendo su solución, etcétera, con capturas de pantalla, y el código fuente ya en todo un fichero comprimido que tienen que subir a la plataforma, ¿no? Ok, entonces, ¿qué les estoy dando aquí como hints? El primero es aprender a leer los man pages. Y ya les mostré el día de ayer que cuando ustedes buscan una función en man pages, por ejemplo, no siempre es la por defecto, ¿no? Entonces aquí pueden utilizar la función K para buscar por llave un elemento que están queriendo buscar, y una vez que identifican la sección en la que está ese man page, pueden hacer man-s, el número de sección y la función, ¿no? Ok. ¿Qué más? La función run, que ya la habíamos visto en el primer ejercicio, en el trabajo práctico número 1, ¿no es cierto? En la librería de funciones matemáticas, es bastante particular. ¿Por qué? Porque los números aleatorios supuestamente que ejecutan en realidad no son aleatorios. Entonces ustedes saben que
la aleatoriedad en las computadoras es en realidad pseudo aleatoriedad. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Busquen y lean el manual del RAND, y ese manual les va a indicar que para inicializar la, eh, ¿cómo se dice?, la generación aleatoria, tienen que poner una especie de semilla. Le tienen que dar un número que no debería depender o sea, debería ser algo, entre comillas, lo más único posible. Por ejemplo, pueden utilizar típicamente el tiempo, los microsegundos de la hora que pueden leer, por ejemplo, y de esa manera inicializan este seed. Y con ese seed inicializado, cuando llamen a RAND, entonces ahí sí los valores van a ser aleatorios. Si no utilizan el seed, hagan la prueba, el random les va a dar siempre en todos los procesos hijos el mismo valor, ¿no? Entonces, eso tienen que resolver. ¿Ok? Otro elemento importante es dónde hacen la llamada al rand, ¿no? Porque se inicializan el seed en el proceso padre antes de hacer el fork. Entonces, lo que va a hacer es, cuando hagan la copia con el fork, los valores, como son heredados, va a tener exactamente el mismo rand, ¿no? Entonces ahí van a tener igual el mismo problema, siempre el mismo valor aleatorio supuestamente, ¿no? Entonces una vez que han resuelto esto y pueden crear el valor aleatorio del sleep, hacen el sleep y ahí se ocupan de entender cómo leer el valor del estado de terminación del proceso. Entonces ahí tienen que leer el man pages de wait, donde hay esas macros que les había comentado cuando les estaba explicando la función wait, ¿no? Entonces hay unas macros que están descritas en el manual, ¿no? Donde ustedes pueden acceder a los valores del status, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que les recomiendo aquí es no sean minimalistas, en el sentido de que si el ejemplo les he puesto con la creación de dos, entonces voy a ejecutar dos y ya he terminado mi trabajo. No. O sea, traten de llevar el sistema al extremo, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, empiezan a tratar con 10, con 20, con 100, con 1000 procesos, vean qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, seguramente iba a llegar algún momento en el que la memoria ya no va a dar, va a empezar a zapatear y ya no va a poder hacer el fork, entonces van a empezar a recibir error, ¿no? Entonces entiendan un poquito también y no se olviden que fork es una primera idea de ejecutar algo al mismo tiempo para crear un proceso, pero ya con el ejemplo que les he dado, se van a dar cuenta que el fork mismo es súper pesado, ¿no? Para crear un proceso, que es una copia completa de la memoria de todo el proceso que está haciendo. ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido todo? Ok. De todos modos, si tienen consultas, saben que en cualquier momento pueden escribir para hacer las consultas por WhatsApp, etcétera, ¿no? Trato de responder lo más rápido posible. Ok, entonces ya con esto vamos a pasar ahora a lo que les decía, un elemento súper importante sobre la comunicación entre procesos. Y la comunicación más básica se conoce con el nombre de pipes. ¿Alguien que sabe inglés, qué quiere decir pipe? Traducción literal. Tuberías. Tubería. Entonces, estas tuberías nos va a dar más o menos la idea de que podemos ir conectando inputs y outputs, ¿no? Entonces, cuando ejecutemos un proceso,
nosotros sabemos que un proceso va a recibir un input, típicamente, ¿no es cierto? Y va a generar un output. El output más básico va a ser lo que se escribe en la pantalla. Ok, entonces este output, en vez de escribirlo a la pantalla, lo puedo conectar a través de estos pipes hacia otros procesos. Y, por ejemplo, el último que recibe, ahí sí puedo mostrarlo en la pantalla, ¿no? Entonces, el pipe es el mecanismo más sencillo de comunicación entre procesos y más aún cuando se está manejando procesos padres e hijos. Porque vamos a tener como heredan los procesos cuando se hace el fork. Todos los atributos también van a heredar estos mecanismos de entradas y salidas del padre. Entonces, vamos a poder manipular esas entradas y salidas para poder irlas encadenando unas tras de otras. Es bastante interesante este uso de los padres. Ok, ahora, cuando estamos utilizando un shell, ok, y aquí un poquito eh, ¿cómo se llama?, de entendimiento sobre lo que es el shell, ¿no? El shell hemos visto que es un programa es un interpretador de comandos que el usuario escribe, ¿no? Y hemos visto que cuando escribe y aprieta Enter, en realidad se está haciendo un fork y se está creando un nuevo proceso donde se está reemplazando en la memoria el comando o el binario ejecutable que el usuario le ha pedido ejecutar. ¿Okay? Entonces, ese es lo básico. Si ustedes en la línea de comando utilizan esta barra vertical, este es el pipe, en realidad, en el shell Unix. Entonces, como les dije, todo lo que hacemos en el shell lo podemos hacer también directamente de manera programática en C. Porque les he mostrado que la implementación de un shell es, no voy a decir trivial, pero casi trivial, utilizando estas combinaciones de fork, exec, compañía. Entonces, el comando pipe, que se llama, en la línea de comando del shell, internamente va a utilizar los mecanismos que vamos a aprender la próxima semana para hacer el pipe. ¿Okay? Entonces, cuando yo ejecuto este comando conectado con este pipe, con este comando conectado con este pipe, con este comando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo, creando procesos. Entonces, este va a ser un proceso, este va a ser otro proceso, y este va a ser otro proceso. Y esto de aquí me ilustra o me muestra que estoy en realidad haciendo este pipeline, ¿no? Estoy redirigiendo los inputs y al final esto se va a imprimir en la pantalla. ¿Ok? Entonces, este mecanismo lo que hace es generar una especie de filtro, de acuerdo a lo que haga obviamente el programa. Por ejemplo, el comando find del shell lo que hace es encontrar un fichero. Y los argumentos es dónde quiero buscar y, por ejemplo, que sean solamente de tipo file, ¿no? Porque sabemos que el sistema de ficheros tiene ficheros, pero también carpetas, entonces aquí solo me estoy interesando con ficheros normales. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, ¿qué es lo que va a salir a me va a mostrar la consola o la terminal, me va a mostrar el output de la ejecución de este programa. Ok. Al utilizar esto, estoy conectando con un nuevo programa. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? Este se llama grep, ¿no? Que es un filtro de expresiones regulares.
¿Cuál es el objetivo de este pequeño utilitario? Ustedes le pasan una cadena de caracteres, una expresión regular, y lee el input que ustedes le dan, y en el output les filtra solamente los valores que ha encontrado con esta cadena de carácter o esta expresión regular. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, va a agarrar todo el input, que puede ser monstruoso, pueden ser toneladas de líneas de texto, y me está filtrando solamente a los que tienen esta cadena de caracteres. Okay. No estoy queriendo solo hacer eso. Entonces, lo que estoy haciendo es conectar eso con el otro proceso. Y en este caso, el comando WC, por ejemplo, me cuenta caracteres, o líneas de caracteres, o, ¿cómo se llama? Líneas, caracteres y, ¿qué más se da? Palabras, ¿no? De acuerdo a las opciones que le pasamos a este comando, entonces vamos a tener cuántas líneas o cuántos elementos hay, por ejemplo, que han mapeado o han hecho un match eh, con lo que estamos filtrando. Entonces, el output final va a ser la ejecución o el resultado de toda una lista monstruosa de ficheros que hay en la carpeta, filtrado con solamente los que tiene foo, y finalmente contado cuánto el número de elementos. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejemplitos para que se entienda mejor, ¿no? Pues voy a mi consola y, por ejemplo, puedo hacer algo de este estilo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, solo me estoy interesando en todos los que tienen punto C. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto. Creo un pipe y ahora filtro con un grep solamente los que tienen punto C. Hago el enter y miren, todos los que no tienen el punto C han sido eliminados, y aquí hasta me pone en color donde ha hecho el matching de esta expresión. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, puedo, me acuerdo, creo que era menos n, que no me interesan los que tienen tilda, por ejemplo, pues podría ser, a ver si funciona. Copy, paste. No, no es menos n, vamos a buscar el manual, siempre ayuda. Está la expresión regular, entonces, si quiero... el cursivo. Demasiadas opciones, no me he olvidado. Bueno, pero hay una manera de filtrar los que uno no quiere que más o menos para que sea la negativa, ¿no? Ok, y ahora puedo, si quiero contar, por ejemplo, cuántos elementos hay aquí. Entonces le puedo pasar el pipe a WC y ahora me dice, por ejemplo, que hay 9 líneas, ¿no? Hay 81, ¿qué sería esto? Que son palabras, o hay 504 caracteres en el resultado de aquí, ¿no? Entonces, esta manera de filtrar es muy, muy poderosa, porque es una manera genérica de conectar el output de un programa con el input del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago PS AUX, ¿ok? Miren la cantidad de output que hay. Entonces, hasta el momento quería evitar utilizar este pipe, porque no quería adelantarme, pero
tenía que subir aquí para ver el elemento, es muy complicado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, me estaba interesando solamente el init, buscar el init, ¿no? Porque quería saber cuál era el process ID del init. Ok, entonces ahora ya que sé utilizar el pipe, pues lo que puedo hacer es hacer un pipe de esto y hacer un grep init, ¿no? Ejecuto y aquí me ha encontrado dos. Uno que era el que me estaba interesando más, porque aquí puedo ver el process ID, el init, del root de la raíz, y aquí me dice que hay otro proceso, ¿no? Que es el mismo grep, porque ahí yo le he puesto init. Entonces me ha encontrado dos procesos, ¿no? Porque este se ha ejecutado para recolectar la información de todos los elementos, todos los procesos, y el pipe se ha hecho para conectar al grep y hacer el filtro, ¿no? Otro elemento que me puede interesar, por ejemplo, es si yo quiero ir viendo página por página todo este output, ¿no? Entonces puedo hacer, por ejemplo, utilizar el more que habíamos visto. En página cuando abro un fichero, por ejemplo. Pues aquí estoy haciendo un pipe entre el PS, que me da la lista de todos los procesos en el sistema, conectando su output al input del more. Entonces ya puedo paginar el resultado y utilizar las funcionalidades de more, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer una búsqueda para encontrar color, ¿no? Y no he encontrado nada, ok. O puedo hacer el init, vamos, con let's, let's lee todo. ¿Funciona? Sí, aquí está, ¿no? Entonces, me olvidé que el more les dije que era menos eficiente que el less porque él les leía todos los datos de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, aquí he encontrado, por ejemplo, lo que le he dicho que busque. Entonces, estoy combinando el poder del PS con las funcionalidades del less o more o lo que yo quiera hacer, ¿no? Puede ser filtrajes, etc. Entonces, puedo avanzar, ir hacia atrás, salir, etcétera, etcétera. Puedo, por ejemplo, si estoy haciendo un ls-al, ordenar utilizando sort. ¿Okay? Entonces, el sort me permite ordenar texto. Aquí, obviamente, se va un poco confundir porque trata de ordenar con respecto al primer carácter, ¿no? Pero si hago, por ejemplo, el S solamente y le hago un sort, entonces ahí pueden ver que efectivamente está utilizando el carácter A, después el D, F, G, etc., ¿no? Entonces, el Python va a servir para automatizar y hacer una serie de consultas o ejecución de scripts bastante poderoso, ¿no? Si hago búsquedas, etc. ¿Qué más les puedo mostrar? Ok. Pues ahora vamos a utilizar, les quiero mostrar algo bastante curioso. Habíamos visto, por ejemplo, cómo buscar o ver los procesos con sus padres, utilizando el comando ps, ¿no? Voy a ver el man, me he olvidado cuál era el ejemplo, era ef, ¿no? Entonces ps menos ef, si hago ps menos ef, y ahora le hago un pipe con more, ¿dónde es? En el inicio, pues aquí podemos ver que al inicio me está mostrando
process ID y el parent process ID. Entonces, la primera columna, en la tercera columna tengo el parent, ¿no? Entonces, el init, como hemos visto, es la cabeza de todo, y su padre es un proceso especial que es el schedule, ¿no? Que lo vamos a ignorar. Ok, entonces, ahora yo puedo, por ejemplo, utilizar esto para hacer un análisis de un programa que estábamos implementando, que era el for to wait, creo, de Fatherson. No, esto creo que no es esto. Fatherson. Correcto, esto. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el Fatherson, que es el que van a utilizar para hacer el trabajo 2. Y ahora vamos a... Entonces, esta es una versión modificada, la que me estoy dando. No me importa. Vamos a hacer un... Sí, aquí tengo... Listo. Ya. Entonces, voy a modificar este, lo he llamado dead son, hijo muerto. Ok, entonces aquí lo que me interesa entender es qué pasa si el hijo, entonces sabemos que cuando hacemos un fork se copia todo el proceso, etcétera. Si el hijo se queda ejecutando todo el tiempo sin terminar, ¿ok? Y el padre, en este caso, hace un sleep, espera unos 5 segundos, imprime los datos del hijo y termina, ¿correcto? Pues aquí lo que vamos a hacer es, vamos a esperar al final del hijo, ¿no? Pues voy a hacer un wait. Simplemente, creo que tengo que pasarle null. Entonces aquí estoy, voy a poner printf, waiting for chat. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces voy a compilar esto y no funciona. Entonces, aumentar parece un include. Ok. Entonces, ok. Hacer el include de estos dos sueños. Ok. Y, puedo hacer. Listo, con eso debería estar ya todo. Voy a compilar ahora. Entonces ahora quiero escucharles de que me digan qué creen que va a suceder con este programa. Entonces estoy haciendo que el hijo empiece a hacer una bucle infinita que no hace nada, y aquí estoy esperando a que termine. Entonces, ¿qué va a pasar? Como saben siempre, participación.c. ¿Se trabaría el programa?
Se trabaría el programa, ¿cuál? Ambos. Se quedaría siempre esperando al hijo. Ya, y ¿llegaría algún momento esto? ¿Esta ejecución? Creo que no. Ujú. Ok, entonces veamos qué es lo que va a pasar. Vamos a ejecutar up. Entonces se crea y pasan los 5 segundos. El padre está esperando al hijo. El hijo ha comenzado aquí, claramente. Ok, y ahora veamos el CPU. Aquí podemos ver que el CPU está haciendo una bucle infinita que está consumiendo todo el CPU prácticamente con el proceso apuntado, ¿no es cierto? Bien. Ahora, vamos a ver con el PS F y voy a hacer un grep apuntado. Enter y filtro solamente. Aquí parece que tengo más que uno. Ok, vamos a identificar entonces a cuál corresponde este elemento. Ok, entonces este de aquí dice que su PID es 15.473, ¿no? Entonces aquí 15.473. Y el padre, o sea, el shell, es el 15.472. Ah, no, perdón, no el shell, el padre, ¿no? El servicio ejecutable. Ok. Claro, uno es el padre, el otro es el hijo. Mil disculpas. Porque ambos son apuntados, ¿no? Bien, entonces aquí estamos con este, que es el padre, que está esperando a que termine el hijo, ¿no? Perdón, este es el padre, que está esperando a que termine el hijo y su parent ID del proceso principal es el shell, ¿no es cierto? Y este es el hijo que está consumiendo todo el CPU, que corresponde efectivamente a este proceso ID de aquí. Está haciendo la bucle infinita, cuyo padre es el proceso original A.O. Entonces, por eso tenemos dos veces la ejecución de A.O, uno que no está haciendo nada y el otro que está haciendo sufrir al CPU, ¿cierto? Entonces, si hago un... ¿qué podría ser? Ya. Ok, perfecto. Entonces, aquí claramente vemos que el padre espera, el hijo no ha hecho el éxito, etc. Entonces, ahora yo voy a matar a el padre. Entonces, hago un control C y acabo de matar al padre. ¿Habrá muerto el hijo? Pues vamos a hacer otra vez un grep. Y aquí el hijo también ha muerto. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vuelvo a mi programa. ¿Sí? Voy a continuar a hacer el while, pero no lo voy a esperar. El padre va a terminar. ¿Qué va a suceder? El padre termina y tiene al hijo, y porque el padre ha terminado, el hijo termina, ¿o qué creen que ustedes que pasa? No se olviden que en Unix tenemos nuestro init con el
número 1. Aquí hemos visto que hay pues, diferentes procesos hasta que llegamos al shell. El shell ejecuta el programa a.out y el a.out ejecuta el icono. Y lo que estamos haciendo es, no le estamos haciendo esperar el padre al hijo, entonces está muriendo. Entonces, ¿qué va a pasar con este de aquí? Les escucho. ¿Pueden levantar la mano? ¿Será que el hijo se muere porque no tiene padre? ¿Será que el padre puede terminar porque ha creado hijo y el hijo no ha terminado? Y tal vez se va, aunque no le estoy diciendo, güey, de todos modos va a esperar a que termine el hijo. ¿Qué opinan? Pueden tratar de adivinar, aunque se equivoquen. Vamos a ver qué podemos deducir. Nada. ¿Se entendió esto lo que les mostré, no? Ya se han ido de fin de semana ustedes, ¿qué pasa? Lo haremos entonces. Los que no se animan. Ok, entonces vamos a ver otra vez el código. Entonces aquí estoy haciendo la bucle infinita. Estoy esperando 5 segundos. Y ya no voy a esperar y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces compilo y ejecuto Delson. Perdón, a.out. Enter. Espera 5 segundos y justo está ejecutándose a terminar paso. Y elijo. Veamos si está ejecutándose el. Aquí vamos a hacer. Es muy pequeña la pantalla. Top y surprise. El hijo está ejecutándose.
y está consumiendo el CPU a full. Vamos a ver si el padre está vivo. Aquí he perdido el nombre, el número del padre. Pero lo que puedo hacer es ir a ver el padre de este proceso, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lo mismo que hice hace rato. SEDF, grep, a.out. Y aquí viene la sorpresa. El proceso a.out ha cambiado de padre. Porque un proceso no puede ser huérfano. Entonces, como le he matado al padre, se ha vuelto hijo del init. ¿Es una buena idea hacer esto? Definitivamente no. Porque vamos a perder control y el padre no puede mandar mensajes al hijo, etcétera. Entonces, la única manera, ahorita mi CPU está full, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de matar este proceso es mandándole una señal. Porque si no, si lo dejo así, ya mi CPU va a estar chao, ¿no? Entonces, no puedo hacer un control C porque ya he perdido la conexión con el programa que estaba ejecutando y ha creado este ICO. Entonces, yo tengo que mandarle una señal para matarlo. ¿Cuál es el modo de mandar esa señal? Va a ser utilizando el comando kill. Eso vamos a ver cuando estudiemos en detalle las señales. También podemos mandar mensajes de procesos. Hay una serie de tipos de señales, por ejemplo, para refrescar y que el proceso de alguna manera reviva, o se puede programar una señal, el usuario puede programar una señal para hacer lo que quiera, etc. Pero la más radical es el kill -9. El código -9 del kill quiere decir kill, chao. Y aquí le vamos a pasar el identificador del proceso. Entonces, es el 15, 4, 9, 7. Hay que tener mucho cuidado porque si yo le paso el proceso con el ID equivocado y existe ese proceso y además yo tengo los derechos de mandar una señal o matar ese proceso, lo va a matar directamente. Entonces, sobre todo si están como super user, mucho cuidado con el kit. Entonces ahora voy a continuar verificando aquí si el proceso a.out sigue matando mi CPU. Y efectivamente sigue matando mi CPU, este 86%. Entonces desde esta consola voy a matar ese proceso, ¿no? Y aquí podemos ver que el a.out ya no está. ¿Sí? Ok, entonces aquí hemos aprendido algo interesante, es esta relación padre-hijo se puede crear, siempre hay que tener cuidado con esperar al hijo y si el hijo no tiene padre, entonces el sistema lo va a poner como hijo del init, pero eso es bastante poco, no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Ok. Voy ahora a abrir, simplemente para mostrarles que efectivamente este es el envío del kill mata un proceso. Voy a abrir un Firefox aquí, un pequeño navegador. Y voy a
buscar o utilizar el grep y el pipe para identificar cuál es el process ID de este Firefox, ¿no es cierto? Ok, entonces, tengo abierto, pero no haber abierto varios. Ok, estoy abriendo el Firefox y ahora hago un PS, un CRF, y le voy a poner grep Firefox. Ok, y el Firefox está abriendo aquí atrás. Un poco lenta la cosa, mil disculpas. Ok, y como lo tenía, se han abierto dos. No importa. Voy a tener que cerrar uno. Entonces, cuando ustedes en cualquier aplicación están apretando aquí el close window, de alguna manera le está mandando una señal al proceso similar al que estamos aprendiendo a hacer desde la consola, ¿no? Para, en este caso, matar. Entonces, aquí efectivamente estoy eh, ejecutando un proceso en Firefox. Los voy a volver a tratar de filtrar para encontrar y entender a quién le tengo que mandar la señal, ¿no? Entonces aquí veo que hay un montón de Firefox, de procesos Firefox, ¿no? Ok, entonces para saber a quién tengo que matar al padre, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo que este proceso, su padre es este de aquí. De este proceso, su padre es el mismo. De este proceso, este es simplemente el grep. Entonces, aquí hay dos procesos que son hijos de este mismo proceso. Y este proceso es hijo del shell o del proceso que lo crea. Entonces, claramente, el padre que tengo que matar es este de aquí. Si mato estos de aquí, voy a tener que ir matando a los hijos unos detrás de otros. Entonces, hay veces en los que se crea toda una arborescencia de procesos, sobre todo cuando están trabajando con varias tabs de un navegador, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que ustedes apretan un pequeño tab en el Chrome, o en el Firefox o en el navegador que ustedes utilizan, lo que está haciendo detrás es hacerse una copia del proceso y haciendo un fork, ¿no? Y ahí ya tienen dos tabs que están trabajando de manera concurrente. Apretan otra vez el más, o otra vez se hace un fork. Entonces el sistema de procesos está con un padre que tiene a todos los hijos, ¿no? Entonces vamos a matar ahora al padre y van a ver que va a desaparecer directamente este, ¿no? Entonces hago kill -9 y le doy el process ID del padre. No puedo equivocarme, es este de aquí, ¿no? Entonces ahora le mando aquí y pum, va a desaparecer el Firefox. Chao, chao. Ok, entonces con eso hemos visto ya, creo, una introducción a los pipes, al más, digamos, detalles de cómo funciona el fork, etcétera. Les voy a pedir, por favor, que llenen el cuestionario de fin de clase que está disponible en la plataforma y con eso termino la clase de hoy. Si no hay preguntas, obviamente. Cualquier momento, como les dije, pueden hacer las consultas y si tienen consultas fuera de clase, también pueden hacer. Entonces, por favor, entren a la plataforma y llenen el pequeño cuestionario que lo vamos a corregir en la siguiente clase.
Ya está empezando a llegar las respuestas. Falta la mitad todavía. Una persona. Solo para asegurar, Gabriela está llenando o tal vez tuvo un problema con la conexión. Se está enviando ahorita, Inge. Acabo de... Ya. Ya se... Ya tengo la respuesta. Okay. Entonces, el día de hoy hay 4,10/10, 4,8/10, 5,6/10 y dos que tienen menos del 50%. Ok, entonces el día lunes vamos a